purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, soy Mariana Guarín, licenciada en Química y tecnóloga en Química Industrial, y les daré la introducción al mundo de las formas farmacéuticas líquidas. Este módulo cuenta con 3 partes, y esta es la primera de ellas. Y aquí aprenderemos a identificar las características generales, los tipos, las diferencias, los principales fabricantes de estas formas farmacéuticas líquidas, estériles y no estériles. Hablemos un poco acerca de algunos ejemplos de formas farmacéuticas líquidas. ¿Se te ocurre alguno? Quizás acaso los jarabes. Si pensaste en los jarabes, has acertado. Estos medicamentos líquidos son de lo más común, pero existen muchos más. Por eso te contaré sobre algunos. Comencemos con los jarabes. Los jarabes son líquidos de consistencia viscosa, que por lo general contienen soluciones concentradas de azúcar en agua o en algún otro líquido. Los jarabes se usan desde hace mucho tiempo y antes de que se descubriera el azúcar, se preparaban con miel. Los líquidos que habitualmente integran un jarabe son el agua destilada, soluciones extractivas de zumos y de otros. Y su empleo se generalizó ampliamente porque enmascaran ese sabor desagradable de los fármacos. Se conservan más. Entre algunos ejemplos comerciales encontramos el Dolex, que es un jarabe para los niños, y algunos expectorantes como el Robitussin Forte para la tos. De seguro los recuerdas. Las formas farmacéuticas líquidas pueden ser apropiadas por varias razones, principalmente por su uso geriátrico y pediátrico. En personas de la tercera edad, debido a que estos pacientes no pueden deglutir formas sólidas o grajeas. Algunos productos son terapéuticamente mejores en formas líquidas. Un ejemplo de esto son los jarabes y el diclofenaco sódico. El diclofenaco sódico es un antiinflamatorio que posee actividades analgésicas. Está indicado por vía oral e intramuscular para el tratamiento de enfermedades como la artritis, la artrosis, la lumbalgia, la gota en fase aguda, la inflamación postraumática y posoperatoria, el cólico renal y biliar. Otro ejemplo de forma farmacéutica líquida es la emulsión de Scott. Este es un complemento nutricional que se utiliza para tratar afecciones de la salud ocasionadas por deficiencias alimentarias y de vitaminas. Este producto tiene una consistencia líquida, pero es espesa debido a que está hecho a base de aceite de hígado de bacalao. Tipos de empresas farmacéuticas. Comenzaremos con los desarrolladores de marca. Estas son grandes corporaciones como Pfizer y Merck. Manejan tanto la investigación, el desarrollo y la producción de productos farmacéuticos. Estas corporaciones a menudo investigan formularios desde el principio e invierten fuertemente en la búsqueda del próximo avance en la medicación. Una vez que un candidato prometedor es descubierto, buscan una patente para proteger la inversión, mientras que la investigación continúa hasta el desarrollo de un fármaco seguro y comercializable. Por supuesto, liderar el camino en la línea principal farmacéutica es un negocio de riesgo. Se estima que solo 2 de cada 10 medicamentos llegan al mercado y generan ingresos que cumplen y exceden los costos de investigación y desarrollo. Seguiremos con la competencia con genéricos. Estas empresas producen versiones genéricas de los medicamentos de marca una vez que pierden la patente. Sin los altos costos asociados a la investigación y al desarrollo, los fabricantes de genéricos pueden ofrecerlos a un precio reducido. En esta categoría están incluidos los fabricantes de genéricos que son contratados exclusivamente por los desarrolladores de marca. Producir versiones genéricas de los medicamentos que una vez fueron exclusivos
Es un modelo de negocio en donde el fabricante original puede recuperar una parte del mercado a través de alternativas genéricas. Finalmente, según el tipo de productos, encontramos empresas que fabrican productos a granel y productos químicos para ser usados en la producción de productos farmacéuticos de prescripción y de venta libre. Empresas de productos biológicos. Estos producen a su vez vacunas, sueros, entre otros. Principales laboratorios colombianos. Aquí encontraremos a Procaps, Chalver, Sintofarma, Farmayet, Tecnoquímicas, Vitalis, Cypred, Síntesis, Bioestériles, Fresenius Medical Care y ICOM. Según la revista colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, se puede observar que la mayor producción de formas farmacéuticas se refiere a los sólidos no estériles, en un 67%. Los sólidos no estériles son tabletas con recubrimiento o sin él, cápsulas duras o blandas, polvos y granulados. Seguidos encontramos los líquidos estériles con un 15% en su producción. Estos son fórmulas, soluciones parentales, suspensiones y emulsiones, soluciones oftalmológicas y ópticas. Después encontraremos a los semisólidos no estériles con un 7%, que son los óvulos, supositorios, cremas, geles, ungüentos, pastas y jaleas. Y también con un 7% encontraremos a los líquidos no estériles, jarabes, elixires, tinturas, soluciones orales, emulsiones y suspensiones. Finalmente, encontramos los sólidos estériles, polvos para reconstruir soluciones o suspensiones. Estos cuentan con una producción del 2%. Y finalmente, otras formas farmacéuticas como dispositivos transdémicos de acción local y parches, con tan solo un 0,3%. Y el 1,4% de los registros aparece sin clasificar la forma farmacéutica. Formas de dosificación. La posibilidad de administrar un medicamento a un organismo son actualmente muy numerosas. Dado el elevado número de vías de administración, si se combina el lugar de administración con el estado físico de la forma de dosificación, se puede establecer la siguiente clasificación de las formas de dosificación. Forma de dosificación: soluciones orales, jarabes, elixires, suspensiones y emulsiones orales. Su lugar de administración es vía oral, su estado físico líquido. Forma de dosificación: enema. Lugar de administración rectal. Estado físico líquido. Soluciones inyectables y emulsiones inyectables. Lugar de administración parental. Estado líquido. Colirios, gotas nasales y gotas óticas. Su lugar de administración es la piel y mucosas y su estado es líquido. Clasificación según esterilidad. Encontraremos soluciones estériles y no estériles. Las soluciones estériles o formas farmacéuticas estériles son aquellos preparados que están exentos de contaminantes bacterianos, debido a que estos preparados son diseñados para ser introducidos al interior del organismo a través de vía parental o van a estar en contacto directo con las mucosas. Aquí en esta categoría encontramos inyectables, soluciones oftalmológicas, soluciones nasales y soluciones óticas. También encontramos preparados inyectables de pequeño volumen hasta 100 mililitros de ampolla por vial. También podemos encontrar los preparados inyectables de gran volumen, que son más de 100 mililitros, que serían los sueros, que en general están envasados en vidrio o plástico. Las formas farmacéuticas no estériles son aquellos preparados que permiten la presencia de una carga bacteriana en cantidad limitada. Estos preparados son diseñados para ser administrados principalmente por vía oral.
En esta categoría encontramos los jarabes, las suspensiones, las emulsiones y los enemas. Jarabes. Los jarabes son preparaciones acuosas, límpidas y de elevada viscosidad, que contienen un azúcar, generalmente sacarosa, pero en algunas ocasiones también puede ser la glucosa. Recordemos que la glucosa es un monosacárido hexagonal de 6 carbonos, y junto con otro monosacárido, pero pentagonal, la fructuosa, unidos por medio de un enlace O glucosídico, se establece un éter, siendo el átomo de oxígeno el que une cada pareja de monosacáridos, formando de esta manera la molécula de la sacarosa, la cual es un disacárido. En concentraciones similares a la saturación, y si el agente edulcorante es la sacarosa, el jarabe tendrá unas características físico-químicas de densidad de 1,313 entre los 15 y 20 grados centígrados y un punto de ebullición de 105 grados Celsius. El contenido de sacarosa será entre un 64 y 65% peso a peso, que corresponde aproximadamente a 2/3 de sacarosa y 1/3 de agua. En caso de utilizar glucosa, hay que tener en cuenta que esta es menos soluble y la saturación corresponderá aproximadamente al 50% peso a peso, es decir, un medio de glucosa por un medio de agua. Por tratarse de preparaciones acuosas, los jarabes son apropiados para la administración de fármacos hidrosolubles. Asimismo, por no contener alcohol o contenerlo en una muy mínima cantidad, y por su sabor agradable, son formas líquidas orales de amplia difusión en pediatría y geriátrica. El azúcar ejerce una acción conservante, edulcorante y viscosante. La alta concentración de azúcar le confiere al jarabe elevada presión osmótica, que impide el desarrollo fúngico y bacteriano. Las soluciones azucaradas sustraen de los organismos por ósmosis el agua que estos necesitan para su desarrollo. Desde el punto de vista de la conservabilidad, las preparaciones altamente concentradas en azúcares son más favorables. Si el jarabe tuviera una concentración de azúcar igual a la saturación, no necesitaría conservantes, pero estaría bien protegido frente al crecimiento de microorganismos. Sin embargo, un descenso pequeño de temperatura durante el almacenamiento podría producir en estos jarabes la separación de cierta cantidad de azúcar. Esta cantidad sería igual a la que existe en exceso con respecto a su solubilidad a la temperatura de almacenamiento. Por este motivo, la mayoría de los jarabes se formulan con una concentración de azúcar cercana pero inferior a la saturación y se añaden agentes conservantes que previenen la proliferación de microorganismos y aseguran su estabilidad durante el periodo de almacenamiento y utilización. Es necesario considerar que, a medida que aumenta el contenido en azúcar, puede verse dificultada la disolución de ciertos fármacos en el jarabe. Estas preparaciones pueden llevar diferentes polioles como glicerina, sorbitol, entre otros, que retrasan la cristalización del azúcar e incrementan la solubilidad de los diferentes componentes del jarabe. Por otra parte, el azúcar disminuye la constante dieléctrica del agua, la cual es de 80, lo cual puede facilitar la disolución de algunas sustancias poco polares, como el ácido P-aminobenzoico, la quinina y el fenobarbital, entre otros, que por requerir para su disolución una constante dieléctrica menor que la del agua, son más solubles en jarabes simples. El jarabe de regaliza se recomienda para enmascarar el sabor salado de los bromuros, los yoduros y los cloruros. Esta recomendación se basa en su carácter coloidal y en su dulzura. También sirven para disimular el sabor amargo de los preparados que contienen vitaminas de complejo B. La gran cantidad de azúcar presente en los jarabes proporciona una elevada viscosidad
que hace también que se mantenga el sabor. Componentes básicos de los jarabes. El fármaco o principio activo. El vehículo, que habitualmente es agua purificada o destilada, desprovista de sales que puedan ocasionar precipitaciones de los fármacos. Asimismo, se recomienda que esté exenta de anhídrido carbónico para dificultar el proceso de hidrólisis de los azúcares. Adicionalmente, pueden contener sustancias auxiliares como solubilizantes, conservantes, estabilizantes, aromatizantes, edulcorantes y colorantes, que cumplen con la función de conseguir la compatibilidad con el medio fisiológico, facilitar la solubilización del fármaco, mantener la estabilidad física y química de los componentes, prevenir el crecimiento de microorganismos, corregir el olor, sabor y color para facilitar la ingestión de la solución. Codisolventes. Para fabricar la disolución de componentes solubles en alcohol se puede recurrir también a la glicerina, que incrementa la solubilidad de taninos y extractos vegetales en jarabes, o bien a diversos polioles. La cantidad adecuada de conservante para proteger un jarabe depende de la proporción de agua disponible para el crecimiento de microorganismos, de la naturaleza y de la actividad antimicrobiana inherente a los componentes del jarabe, y de la actividad misma del conservante. Algunos de los conservantes más habituales son el ácido benzoico y el benzoato de sodio, estos en una proporción de 0,1 a 0,2%. La eficacia de los conservantes está fuertemente condicionada por el pH del jarabe, que determina la disociación del conservante. Existen ciertas sustancias, fármacos u otros componentes del jarabe que por su intenso sabor desagradable requiere además incorporar correctores de sabor. Este es el caso de los conservantes metilparaben, propilparaben y butilparaben. Tienen sabores que producen la sensación de entumecimiento de la lengua, por lo que se deben formular en concentraciones efectivas mínimas. Saborizantes. Pueden ejercer el papel de saborizantes los jarabes de zumos, los saborizantes sintéticos, es decir, sustancias aromáticas obtenidas por síntesis química, o productos naturales como la esencia de naranja y la esencia de vainilla. El saborizante debe poseer suficiente solubilidad en agua. Si este es poco soluble, se añade una pequeña cantidad de alcohol con el objeto de asegurar la perfecta disolución del saborizante. Elixir. Son soluciones hidroalcohólicas límpidas y edulcoradas, que habitualmente contienen colorantes que mejoran su aspecto y aroma. Se utilizan para la administración de fármacos que son insolubles en agua, pero solubles en mezclas de agua y alcohol. A causa de su carácter hidroalcohólico, son más capaces que los jarabes de mantener en disolución sustancias hidrosolubles y alcohol solubles. Los elixires se utilizan como vehículos, mientras que los medicamentos se emplean por el efecto terapéutico que ejercen los fármacos que contienen. La característica que diferencia al elixir del jarabe es su vehículo hidroalcohólico. Componentes del elixir: el fármaco, el agua, el alcohol, que por lo general es etanol, agentes edulcorantes, agentes aromatizantes y ocasionalmente conservantes. El agente edulcorante principal por lo general es la sacarosa, de forma secundaria la glucosa, pero debemos tener en cuenta que éstas irán en cantidad inferior a la que se presenta en los jarabes, pero siempre superior al 20% de la mezcla. En el caso de los elixir con elevado contenido alcohólico, no se aconseja utilizar sacarosa como edulcorante. Es aconsejable utilizar un edulcorante artificial como la sacarina, debido a que ésta es poco soluble en alcohol, y las cantidades necesarias para edulcorar serían difíciles de solubilizar en un sistema de elevada concentración alcohólica. Elixir.
Son soluciones hidroalcohólicas límpidas y edulcoradas, que habitualmente contienen colorantes que mejoran su aspecto y aroma. Se utilizan para la administración de fármacos que son insolubles en agua, pero solubles en mezclas de agua y alcohol. A causa de su carácter hidroalcohólico, son más capaces que los jarabes de mantener en disolución sustancias hidrosolubles y alcohol solubles. Los elixires se utilizan como vehículos, mientras que los medicamentos se emplean por el efecto terapéutico que ejercen los fármacos que contienen. La característica que diferencia al elixir del jarabe es su vehículo hidroalcohólico. Componentes del elixir: el fármaco, el agua, el alcohol, que por lo general es etanol, agentes edulcorantes, agentes aromatizantes y ocasionalmente conservantes. El agente edulcorante principal, por lo general, es la sacarosa, de forma secundaria la glucosa, pero debemos tener en cuenta que éstas irán en cantidad inferior a la que se presenta en los jarabes, pero siempre superior al 20% de la mezcla. En el caso de los elixir con elevado contenido alcohólico, no se aconseja utilizar sacarosa como edulcorante. Es aconsejable utilizar un edulcorante artificial como la sacarina, debido a que ésta es poco soluble en alcohol, y las cantidades necesarias para edulcorar serían difíciles de solubilizar en un sistema de elevada concentración alcohólica. Suspensiones orales. Las suspensiones orales son preparados que contienen partículas del fármaco finamente divididos y distribuidas de manera uniforme en un vehículo en el cual el fármaco es insoluble o presenta un grado de solubilidad mínimo. La mayoría de las suspensiones son preparaciones acuosas con cierta viscosidad, agentes aromatizantes y edulcorantes. Las suspensiones orales permiten la administración de fármacos que son inestables en disolución, pero químicamente estables cuando se formulan en suspensión. También se emplea para fármacos poco solubles en agua que no pueden formularse por cuestiones de inestabilidad química en los disolventes habitualmente utilizados en las formas líquidas orales. El sabor desagradable de ciertos fármacos es superado o minimizado al formularlos como partículas no disueltas en suspensión. Algunos fármacos muy amargos, ese es el caso de el cloranfenicol, eritromicina, palmitato de cloranfenicol, estolato de eritromicina, palmitato de eritromicina, se formulan en forma de sales insolubles e insípidas en suspensiones que son mejores aceptadas por el paciente que el fármaco en su forma libre. Otra ventaja es la posibilidad de conseguir, mediante una adecuada selección del derivado del fármaco y de las sustancias auxiliares, una dilución lenta e incluso controlada que proporcione niveles sanguíneos del fármaco mantenidos en el tiempo. Los productos sólidos que se encuentran en suspensión deben tener un tamaño de partícula reducido y uniforme, con objeto de aumentar la estabilidad de la suspensión y retrasar el proceso de sedimentación. El tamaño de partícula suele oscilar entre 10 y 15 micras, siendo habitualmente la concentración de sólidos entre 125 y 1000 miligramos en 5 o hasta 10 mililitros de la suspensión. Componentes de las suspensiones orales. Los componentes de las suspensiones orales listas para su administración son el fármaco, el vehículo y las sustancias auxiliares. Dentro de las sustancias auxiliares encontramos los estabilizantes como el ácido cítrico y el citrato sódico, edulcorantes como el azúcar y la sacarina sódica, agentes suspensores como la goma guar, el xanta y los derivados de celulosa. Otras sustancias que se pueden incorporar para mejorar el sabor y el aspecto son los agentes aromatizantes y colorantes que habitualmente se usan en las formas orales. Como conservantes tenemos el metilparaben, el propilparaben y el benzoato sódico. En las suspensiones extemporáneas puede prescindirse del agente floculante,
por no llegar a formarse sedimentos compactos de difícil redispersión. El vehículo suele ser agua purificada, jarabes u otro líquido apropiado. La reconstitución se realiza mezclando el producto sólido y el vehículo y agitándolo hasta conseguir una suspensión homogénea. Desde el punto de vista físico-químico, las suspensiones son sistemas inestables. Por ello, el principal problema que puede plantear su elaboración es conseguir la estabilidad galénica. Asimismo, es necesario asegurar su estabilidad química, microbiológica y su aceptación por el paciente. Todo esto se consigue mediante la adecuada selección e incorporación de las sustancias auxiliares. Emulsiones. Las emulsiones son sistemas dispersos constituidos por dos líquidos no miscibles, uno de ellos uniformemente disperso en el otro, gracias a la acción de un agente emulsificante. Son sistemas termodinámicamente inestables, cuyas fases tienden a separarse con el tiempo. Las emulsiones permiten la administración de fármacos líquidos oleosos y de fármacos lipofílicos disueltos en aceites. Lo más apropiado es que la fase externa sea acuosa, porque de esta forma se enmascara de forma efectiva el sabor amargo de los fármacos. Un ejemplo de esto son las vitaminas liposolubles y el aceite de bacalao. Por lo tanto, la emulsión de Scott pertenece a este tipo de forma farmacéutica. Debido a las características de la fase externa, presenta una mayor palatabilidad y aceptación por parte del paciente. La suspensión de fármacos insolubles en un vehículo emulsionado permite conseguir formas de acción sostenida y programar la liberación y absorción de los fármacos. Componentes de las emulsiones. Los componentes básicos de una emulsión son la fase acuosa, la fase oleosa y los emulgentes formadores de la emulsión. La fase acuosa debe ocupar un volumen importante de la preparación total, para que la emulsión sea fluida y la viscosidad no interfiera en el vertido del producto. La fase acuosa está constituida por agua purificada, disolventes hidromiscibles y sustancias auxiliares. Estas deben ser hidrosolubles. Además de la solubilidad en agua de las sustancias auxiliares, hay que considerar su solubilidad en la fase oleosa, porque al momento de formar la emulsión puede producirse el reparto de esta entre ambas fases. La fase acuosa se filtra para incorporarla a la emulsión como solución límpida. La fase oleosa puede contener aceites y grasas comestibles que actúan como vehículos de fármacos liposolubles o fármacos líquidos oleosos. Estos constituyen por sí la misma fase oleosa. Para que la viscosidad de la preparación no sea demasiado elevada, la fase oleosa no debe superar el 50% de la emulsión final. La elección del emulgente se realiza en función de diferentes variables: la naturaleza de la fase externa, la naturaleza y la cantidad de la fase interna, la potencia emulsificante, la compatibilidad de éste con los componentes de la emulsión. La estabilidad química de las emulsiones se ve comprometida por la oxidación de los componentes de la fase oleosa. Este proceso está favorecido por la gran superficie de la fase interna, por el medio acuoso que rodea a la fase oleosa, por el oxígeno que inevitablemente se incorpora a la emulsión durante el proceso de fabricación, por la presencia de metales pesados, por la luz, por el calor, entre otros. Los antioxidantes habitualmente utilizados se refuerzan mediante la incorporación de sustancias que tienen acción acidificante y secuestrante de metales, como el ácido cítrico, el tartárico y el fosfórico. Los microorganismos tienden a proliferar en la fase acuosa de las emulsiones, especialmente si son aceite-agua. Por esto, los conservadores antimicrobianos hidrosolubles son los más eficaces.
Aunque la fase acuosa es la más susceptible de contaminación, los microorganismos también pueden proliferar en la fase oleosa. De ahí que se recomiende utilizar pares de conservantes que aseguren concentraciones eficaces en ambas fases. Un ejemplo son los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico, por su solubilidad en el aceite y en el agua. Enemas. Los enemas son formas farmacéuticas líquidas destinadas a la administración rectal. Pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones. El efecto al que se destinan puede ser local o sistémico. Los enemas de efecto local se destinan a la evacuación del intestino. Actúan como contracciones peristálticas estimulándolo. Lo que sucede cuando se introduce un volumen de líquido comprendido entre medio litro y 1 litro. Pueden ser totalmente acuosos o llevar sustancias adicionadas como la glicerina o el lauril sulfato sódico, que ayudan a reblandecer las heces. También pueden adicionarse jabones blandos que actúan como irritantes suaves. Los enemas terapéuticos contienen fármacos que pueden ejercer una acción local en el colon. Este es el caso de los antiinflamatorios o antihelmínticos, fármacos que actúan contra nemátodos. Los fármacos que se destinan a una acción sistémica, como por ejemplo los narcóticos, los sedantes, los antiinflamatorios generales, los antipiréticos, los betablanqueadores, entre otros. Finalmente, debe indicarse que existen enemas que son medios de contraste para rayos X, que se utilizan con fines de diagnóstico en enfermedades del colon, como el enema del sulfato de bario. Inyectables. Las preparaciones inyectables son soluciones, emulsiones o suspensiones estériles. Están preparadas de manera que permitan la disolución, la emulsión o la dispersión de los principios activos y eventualmente de las sustancias auxiliares añadidas en agua para preparación inyectable, en un líquido no acuoso apropiado o en una mezcla de estos dos vehículos. Las soluciones inyectables examinadas en condiciones de visibilidad apropiadas deben ser límpidas y estar prácticamente exentas de partículas. Las emulsiones inyectables no han de presentar ningún signo de separación de fases. Las suspensiones inyectables pueden presentar un sedimento. En ese caso, este sedimento tiene que ser fácilmente dispersable por agitación y la suspensión ha de ser lo suficientemente estable como para permitir la extracción homogénea de la dosis terapéutica. Las preparaciones inyectables también se pueden clasificar en preparaciones unidosis y multidosis. Preparaciones unidosis. El volumen de la preparación inyectable contenida en un recipiente unidosis corresponde a una cantidad de preparación suficiente como para permitir la retirada y la administración de la dosis nominal mediante una técnica habitual. Estas preparaciones no deberán contener conservantes. Preparaciones multidosis. Estas preparaciones contienen múltiples porciones de una dosis nominal. Normalmente suelen tener 10 dosis e incorporan un sistema conservador antimicrobiano, adecuado a la concentración conveniente, a no ser que la preparación tenga propiedades antimicrobianas suficientes por sí misma. Ventajas e inconvenientes de los inyectables. A pesar de los inconvenientes evidentes de todas las formas destinadas a uso parental, es decir, necesidad de trabajar con un material y unos equipos muy específicos, personal manipulador competente, efectos dolorosos y riesgo de infección, este modo de administración de medicamentos presenta un cierto número de ventajas que hacen recomendable su uso. Así, la administración parental es ventajosa en casos de urgencia, cuando es necesario un efecto inmediato o incluso instantáneo, cuando se requiere evitar la destrucción de los principios activos a causa de los jugos digestivos o por las condiciones particulares de las mucosas, en el caso de que el principio activo no se absorba por mucosa gástrica o intestinal, cuando el principio activo presenta un efecto de primer paso muy importante, si se requiere minimizar ciertos efectos secundarios del principio activo sobre el sistema digestivo, cuando la administración oral se imposibilita por vómitos u obstrucción intestinal, cuando se requiere asegurar una absorción íntegra de la dosis administrada, en el caso de que no puedan ser utilizadas otras vías de administración, ya sea por motivos fisiológicos o por la imposibilidad de cooperación por parte del paciente, para conseguir una acción terapéutica localizada. Las soluciones inyectables deben cumplir con los requisitos de limpidez, neutralidad, isotonía, esterilidad, apirogeidad.
Inyectables. Las preparaciones inyectables son soluciones, emulsiones o suspensiones estériles. Están preparadas de manera que permitan la disolución, la emulsión o la dispersión de los principios activos y eventualmente de las sustancias auxiliares añadidas en agua para preparación inyectable, en un líquido no acuoso apropiado o en una mezcla de estos dos vehículos. Las soluciones inyectables examinadas en condiciones de visibilidad apropiadas deben ser límpidas y estar prácticamente exentas de partículas. Las emulsiones inyectables no han de presentar ningún signo de separación de fases. Las suspensiones inyectables pueden presentar un sedimento. En ese caso, este sedimento tiene que ser fácilmente dispersable por agitación y la suspensión ha de ser lo suficientemente estable como para permitir la extracción homogénea de la dosis terapéutica. Las preparaciones inyectables también se pueden clasificar en preparaciones unidosis y multidosis. Preparaciones unidosis. El volumen de la preparación inyectable contenida en un recipiente unidosis corresponde a una cantidad de preparación suficiente como para permitir la retirada y la administración de la dosis nominal mediante una técnica habitual. Estas preparaciones no deberán contener conservantes. Preparaciones multidosis. Estas preparaciones contienen múltiples porciones de una dosis nominal. Normalmente suelen tener 10 dosis e incorporan un sistema conservador antimicrobiano, adecuado a la concentración conveniente, a no ser que la preparación tenga propiedades antimicrobianas suficientes por sí misma. Ventajas e inconvenientes de los inyectables. A pesar de los inconvenientes evidentes de todas las formas destinadas a uso parental, es decir, necesidad de trabajar con un material y unos equipos muy específicos, personal manipulador competente, efectos dolorosos y riesgo de infección, este modo de administración de medicamentos presenta un cierto número de ventajas que hacen recomendable su uso. Así, la administración parental es ventajosa en casos de urgencia, cuando es necesario un efecto inmediato o incluso instantáneo, cuando se requiere evitar la destrucción de los principios activos a causa de los jugos digestivos o por las condiciones particulares de las mucosas, en el caso de que el principio activo no se absorba por mucosa gástrica o intestinal, cuando el principio activo presenta un efecto de primer paso muy importante, si se requiere minimizar ciertos efectos secundarios del principio activo sobre el sistema digestivo, cuando la administración oral se imposibilita por vómitos u obstrucción intestinal, cuando se requiere asegurar una absorción íntegra de la dosis administrada, en el caso de que no puedan ser utilizadas otras vías de administración, ya sea por motivos fisiológicos o por la imposibilidad de cooperación por parte del paciente, para conseguir una acción terapéutica localizada. Las soluciones inyectables deben cumplir con los requisitos de limpidez, neutralidad, isotonía, esterilidad, apirogeidad. Equipos de ósmosis inversa. Estos equipos remueven del agua aproximadamente el 95% de las moléculas orgánicas e inorgánicas, el 97% de las sales disueltas y más del 99% de otras sustancias como microorganismos y coloides. Estos son equipos robustos con membranas de 2.5, 4 o 8 pulgadas. Limpieza en sitio. Sus aplicaciones incluyen tratamiento de agua potable, agua ingrediente para proceso, agua para calderas, pretratamiento de ionizadores, agua para enjuague y agua para inyección. Limpidez. La limpidez es la ausencia de partículas en suspensión detectables por control óptico. Este concepto se aplica lógicamente a los preparados inyectables tipo solución. De acuerdo con la farmacopea, las soluciones inyectables examinadas en condiciones apropiadas de visibilidad son límpidas y están exentas de partículas. En la práctica, determinar la limpidez es un problema muy complejo, partiendo del hecho de que una solución ópticamente vacía no existe. La limpidez depende del sistema óptico utilizado para la detección de partículas. Además, dado el número de partículas detectadas en una solución, aumenta con un perfeccionamiento del método de examen de la misma. Ningún control se puede considerar teóricamente como definitivo. Por otro lado, aun en el caso en que se llegara a fabricar una solución inyectable ópticamente vacía, no se podría evitar la entrada de partículas en el momento de la apertura del vial,
o de la ampolla, sin olvidar que el material utilizado para una vía parental no está libre de partículas. Una forma de conseguir la limpidez puede ser por filtración clarificante a través de un filtro de membrana que no sea partículas. Sistema de filtración por membrana. Los dispositivos para filtración de muestras con propósito de conteo de bacterias Merck-Millipore aseguran una mayor comodidad y practicidad para el usuario. Los manifold de filtración aseguran que con una sola fuente de vacío es posible realizar varias filtraciones simultáneas. Contemplemos la filtración con bomba de vacío altamente eficientes, dispensadores automáticos de membranas y medios de cultivo líquidos para su uso. Estas son sus características: diseño único, fácil limpieza y descontaminación, conexiones rápidas para el tubo recolector de vacío, baja altura que facilita su uso en campanas de flujo laminar y se adapta a diferentes cabezales. Neutralidad. El pH desempeña un papel importante en el proceso de fabricación de los inyectables, ya que puede condicionar la tolerancia biológica de la preparación, la estabilidad y la actividad del principio activo. El pH de la sangre, de la linfa y del líquido cefalorraquídeo está comprendido entre 7,35 y 7,40, aunque la sangre y los tejidos tienen un poder tampón y pueden tolerar relativamente bien los inyectables con valores de pH alejados del fisiológico. La administración de inyectables con pH muy desviados de la neutralidad pueden producir dolores, inflamaciones y lesiones en los tejidos y endotelios. Por otra parte, el pH puede influir decisivamente en la estabilidad, conservación y actividad del preparado. Hay muchos principios activos que no son estables en condiciones de pH próximas a la neutralidad. Este es el caso, por ejemplo, de la insulina, con una estabilidad máxima a pH comprendido entre 2,5 y 3,5, y el de la vitamina C, con un pH de estabilidad entre 5 y 6. En esas condiciones hay que optar por un compromiso y elegir un pH que no sea muy mal tolerado por el organismo y que asegure una estabilidad aceptable para el principio activo. El ajuste del pH de una solución puede realizarse mediante la adición de un ácido o de una base, preparaciones no tamponadas, o mediante el empleo de la solución reguladora de pH, preparaciones tamponadas. Cuando las preparaciones han sido tamponadas a un pH no fisiológico, es necesario saber que serán peor toleradas que aquellas del mismo pH, preparadas únicamente por la adición de un ácido o una base. Lo anterior es debido que al tener la sangre y los tejidos una capacidad tampón, la preparación no tamponada queda rápidamente neutralizada. Sin embargo, al administrar una preparación tamponada, se produce una competición entre los dos sistemas tampón, con lo que ralentiza el proceso de neutralización y la sensación dolorosa es más duradera, con la posibilidad de lesionar los tejidos. Por esto, si la estabilidad del principio activo exige un pH no fisiológico, es preferible usar el pH del preparado con un ácido o una base. Únicamente se podría utilizar una solución reguladora o tampón cuando el intervalo de estabilidad sea muy reducido. En este caso, la solución reguladora será tampón débil y se utilizará a baja concentración. Si ninguno de estos supuestos es posible, siempre queda la alternativa de presentar el preparado como polvo estéril a disolver en el momento de empleo. Finalmente, en el caso de los preparados de gran volumen para infusión, hay que evitar, en la medida de lo posible, el uso de soluciones reguladoras de pH. Soluciones reguladoras de pH. En la elección de una solución reguladora del pH para preparados inyectables, las condiciones exigidas son: obtener un pH que garantice la máxima estabilidad del principio activo, la capacidad y el poder tampón de la solución reguladora, no producir efectos tóxicos en el organismo, no ser incompatible con otros componentes de la preparación, estar formada por constituyentes fácilmente metabolizables, no dar lugar a complicaciones para el paciente aunque estos sean utilizados en exceso. La solución reguladora de pH más utilizada es la mezcla de fosfato monosódico y disódico. Esta mezcla permite tamponar zonas de pH comprendidas entre 5,4 y 8 y su poder regulador es máximo a pH de 6,8. Otras soluciones secundarias también empleadas son
la mezcla de ácido cítrico y citrato trisódico. Esta mezcla permite tamponar zonas de pH comprendidas entre 3 y 6. Mezcla de ácido acético y acetato sódico. Esta mezcla permite tamponar zonas de pH comprendido entre 3,6 y 5,6. Mezcla de bicarbonato sódico y carbonato disódico. Esta mezcla permite tamponar zonas de pH comprendidas entre 9,2 y 10,7. Para controlar el pH de las soluciones inyectables, se suele utilizar métodos clásicos como el pHímetro o la utilización de reactivos coloreados. Es importante recordar que el pH de una solución se puede modificar durante la filtración o la esterilización por calor, por lo que será necesario medir el pH antes y después de realizar alguna de estas dos operaciones. Otros controles consisten en determinar el poder regulador del preparado empleado. Para ello, se determina la cantidad de sosa o ácido clorhídrico necesario para hacer virar un reactivo coloreado, elegido convenientemente en la zona de pH adecuado. Finalmente, con relación al pH, es necesario realizar ensayos de conservación del preparado a distintas temperaturas en función del pH y de los agentes utilizados para ajustarlo. También es conveniente determinar las posibles incompatibilidades que puede haber entre el principio activo y determinados ácidos, bases o soluciones reguladoras. Potenciómetros y medidores de pH. Los medidores de pH de Kleber Scientific también pueden usarse para medir conductividad, sal disuelta total, salinidad y temperatura. Cada contador puede suministrarse por sí solo, con o sin electrodo, tampones de calibración y estándares. Todos los contadores tienen una conexión que permite conectarse a la mayoría de los electrodos. Isotonía. Las preparaciones inyectables deben poseer, en la medida de lo posible, la misma presión osmótica que los fluidos tisulares, líquidos que se encuentran en los espacios que rodean a las células. Esta característica de tener una presión osmótica próxima a la del plasma sanguíneo es particularmente importante para las soluciones intravenosas. Analicemos el caso de cloruro sódico. Si se trata de una solución de cloruro sódico, su presión osmótica será similar a la fisiológica cuando su concentración sea de 0,9% peso sobre volumen. Al poner en contacto glóbulos rojos con una solución acuosa de cloruro sódico de concentración 0,9% peso sobre volumen, como los dos sistemas tienen la misma presión osmótica, no hay modificación aparente en las células. Este tipo de solución, que presenta igual presión osmótica que el plasma sanguíneo, se conoce como solución isotónica. Sin embargo, la puesta en contacto de los eritrocitos con una solución acuosa de cloruro sódico muy inferior al 0,9% peso sobre volumen da lugar a un hinchamiento de las células debido a un proceso de difusión del agua desde el exterior hacia el interior de las células, y puede incluso producirse su rotura, fenómeno conocido como hemólisis, si su membrana exterior no es capaz de resistir el aumento de presión generado. Las soluciones que presentan una presión osmótica sensiblemente inferior a la fisiológica se conocen como soluciones hipotónicas. Por último, si por el contrario se pone en contacto los hematíes con una solución de cloruro sódico más concentrada que el 0,9% peso sobre volumen, es decir, solución hipertónica, sale líquido celular del interior de la célula al medio exterior, dando lugar al fenómeno de plasmólisis. Toda solución o preparado que presente una presión osmótica equivalente a una solución de cloruro sódico al 9% peso sobre volumen será isoosmótica, pero podría ser que no fuera realmente isotónica, porque en realidad puede ocurrir que alguno de los solutos empleados tenga capacidad de atravesar la membrana celular de los eritrocitos, modificando la tonicidad y dando lugar a una pérdida de presión osmótica del preparado.
En este caso, la solución es isosmótica, pero no isotónica respecto a la membrana celular de los eritrocitos. Por lo tanto, una solución que contenga la cantidad de solutos calculada para que sea isosmótica con la sangre solo será isotónica cuando las células sanguíneas sean impermeables a los solutos y permeables a los disolventes. Los términos isotonía o solución isotónica significa compatibilidad fisiológica, mientras que isosmótico es un concepto físico-químico que significa igualdad de concentración, una propiedad física de las soluciones. Sin embargo, se siguen utilizando las palabras hipotónica, debería ser hipoosmótica, e hipertónica, la cual debería ser hiperosmótica. Este es el caso de la solución de ácido bórico. Desde un punto de vista ideal, solo debería administrarse al organismo soluciones isotónicas. En la práctica, se intentan que sean isosmóticas, añadiendo al preparado los excipientes adecuados, cloruro de sodio, glucosa, entre otros. Esterilización. Las preparaciones para uso parental se elaboran mediante algún procedimiento que asegure su esterilidad y que evite, en la medida de lo posible, la presencia de agentes contaminantes y de pirógenos, así como el crecimiento de microorganismos. Se tiende a esterilizar el producto fabricado en un recipiente definitivo, excepto cuando aquel no pueda ser sometido al correspondiente tratamiento en dicho recipiente. Entonces, cada componente de la formulación se esterilizará por separado y la elaboración del preparado se hará en condiciones que eviten la contaminación microbiana. Se recomienda tener en cuenta ciertas precauciones a la hora de elaborar preparaciones estériles, tales como tener un control riguroso de las condiciones de trabajo, tratando de evitar la introducción y el desarrollo de microorganismos. El nivel de contaminación microbiana de las materias primas, del equipo y de todo el material utilizado ha de ser el mínimo antes del proceso de esterilización. Efectuar controles de presencia de microorganismos en las materias primas, validar cada proceso concreto de esterilización. También es cierto que no existe ningún procedimiento universal de esterilización para todas las sustancias, principios activos, excipientes, disolventes, materiales plásticos, materiales de vidrio, caucho, entre otros. La elección de un método de esterilización se hará en función de la cantidad y el tiempo de contaminación que sufra el material, así como de su estabilidad frente a la temperatura, la radiación o los agentes químicos esterilizantes. En la práctica, para las diferentes formulaciones destinadas a la vida parental, hay 5 métodos de esterilización posibles: por calor húmedo, por calor seco, por óxido de etileno, por radiaciones y mediante filtración esterilizante. Los métodos de esterilización por calor, gas y radiaciones son métodos destructivos de los microorganismos, es decir, ejercen una acción letal sobre los gérmenes. Sin embargo, la filtración no destruye los gérmenes, sino que los separa físicamente del preparado. En el caso de preparaciones inyectables líquidas, la técnica más utilizada es la esterilización por calor húmedo. Para las preparaciones líquidas termolábiles, es decir, que se destruyen al alcanzar una temperatura más o menos elevada, se suele preferir la filtración esterilizante, seguida de un envasado aséptico. En este caso, la adición de un conservante antimicrobiano suele resultar útil. La Farmacopea Europea proporciona como método estándar para la esterilización en autoclave el calentamiento a 121 grados centígrados durante 15 minutos, considerando que la mortalidad de los microorganismos sometidos a un proceso letal térmico se produce a velocidad uniforme en el tiempo. La ecuación que rige el proceso se describe como n sub t sobre n sub 0 igual a la exponencial de menos k por t. Si obtenemos los logaritmos neperianos, la ecuación se reescribe como logaritmo neperiano de n sub t sobre n sub 0 igual a menos k por t, de donde despejando t y pasando a logaritmos decimales
tenemos que T será igual a 2,303 sobre K logaritmo natural de n sub 0 sobre n sub t. Si representamos ahora en ordenadas la fracción de microorganismos que sobreviven y en abscisas los tiempos, se obtendrá una recta dependiente negativa. Si se aumenta el tiempo de aplicación del proceso esterilizante, se concluye que siguiendo la recta de supervivencia habrá un momento en que existirá menos de un organismo viable, aunque siempre más que cero. Cuando el logaritmo natural de n sub 0 sobre n sub t es igual a menos 3, el número de organismos sobrevivientes es de 0,001. Teóricamente, esto significa que la esterilización completa no se consigue nunca, de ahí que parezca más lógico hablar de posibilidades de supervivencia. Cada especie microbiana tiene una característica de esterilización que se denomina parámetro D y que es la medida de su resistencia a la destrucción térmica. Este valor, también denominado tiempo de reducción decimal, se define como el tiempo necesario para destruir el 90% de las esporas o células vegetativas de un microorganismo. Para reducir a una décima parte la población microbiana, esta debe descender desde un valor hipotético de n sub 0 igual a 100 hasta otro valor 10 n sub t. Y el parámetro D se deduce de la ecuación anterior y se expresa como D igual a 2303 sobre K. Naturalmente, cuanto mayor sea D, mayor será la resistencia del germen al proceso esterilizante utilizado. Además, existe una clara relación entre el parámetro D y la temperatura absoluta, de manera que el logaritmo decimal de D disminuye linealmente al aumentar la temperatura absoluta. Desde esta representación, que muestra la resistencia térmica de un determinado microorganismo, se puede calcular el parámetro Z, característico de la esterilización por calor. Esto se define como el incremento de temperatura necesario para disminuir el tiempo de reducción decimal a la décima parte. Valores de Z elevados indican que los gérmenes son muy termorresistentes. En la práctica se aplica habitualmente como referencia al valor Z igual a 10 grados centígrados, que corresponde a los valores experimentales hallados para el Bacillus stearothermophilus. Finalmente, también existe la posibilidad de determinar la letalidad total de un proceso o parámetro F, que da una idea de la eficacia del tratamiento térmico para un germen de valor D conocido. El parámetro F es el tiempo en minutos a una temperatura determinada, que es necesario para destruir un número determinado de microorganismos presentes en una suspensión de esporas. Este parámetro F se puede calcular tras el recuento de números de gérmenes vivos antes y después del tratamiento, según se expresa en la ecuación matemática F igual a D logaritmo natural de n sub 0 menos logaritmo natural de t. Bomba Symbio. Equipos y consumibles para prueba de esterilidad. La más reciente generación del instrumento inventado por Millipore para asegurar los resultados en pruebas de esterilidad, creando un ambiente totalmente cerrado que elimina los falsos positivos. El modelo integra una pantalla táctil a través de la cual se tiene acceso a los protocolos analíticos paso a paso, para facilitar la ejecución de la prueba y su comunicación con el computador. Permite mantener un archivo de los mismos. Bomba peristáltica controlada por software que realiza prueba de esterilidad cerrada, cumpliendo con los protocolos, utilizándose para la transferencia segura y uniforme de muestras de fármacos. Sistema con control de presión y temporizador que permite asegurar la integridad de la membrana canister con diferentes tipos de membranas que garantizan la compatibilidad química con todo tipo de productos. Pirógenos. Las preparaciones de uso parental deben elaborarse por procedimientos que eviten la presencia de pirógenos, es decir, de sustancias que, una vez inyectadas por vía parental, sean capaces de provocar un proceso febril en el paciente. La presencia de pirógenos en un preparado inyectable
Puede dar reacciones febriles acompañadas de escalofríos, aceleración de pulso, disnea y cefaleas. Estos cuadros pueden ser más o menos intensos y pueden llegar incluso a la muerte. Hay que tener presente que en ocasiones las preparaciones inyectables se administran a enfermos con equilibrios fisiológicos muy precarios. Procedimientos para eliminar los pirógenos. Los métodos utilizados para despirogenar preparaciones inyectables son muchos y variados. Aunque no hay uno que sea universal, todos los procedimientos tienen un interés limitado, ya que no son aplicables a preparaciones ya dosificadas en recipientes definitivos. A continuación, describiré brevemente algunos de los métodos más utilizados. El primero es la absorción sobre carbón activado. Se basa en la capacidad del carbón activado de absorber físicamente la endotoxina. El carbón se añade a la solución, se agita y finalmente se elimina por filtración o sedimentación. Uno de los mayores inconvenientes de esta técnica es la gran afinidad del carbón activado por las moléculas no ionizadas de compuestos con alto peso molecular. Segundo, tratamiento con agentes oxidantes. Se utiliza agua oxigenada e hipoclorito de sodio, agentes fáciles de manipular y eliminar. No son adecuados para tratar sustancias y materiales sensibles a la oxidación. Filtración. Los pirógenos pueden ser retenidos por filtros de profundidad, aunque es mejor utilizar membranas de ultrafiltración que separan las grandes moléculas orgánicas. Cuarto, calentamiento en medio ácido o alcalino. El tratamiento con soluciones de ácido clorhídrico 0,1 normal durante 30 minutos a 100 grados centígrados inactivan los LPS por un proceso hidrolítico. En medio básico se produce la saponificación del ácido graso y puede utilizarse solución de hidróxido de sodio al 0,1 normal en etanol al 95%. Quinto, calor seco. Es el procedimiento de elección para la inactivación de los pirógenos en caso de ampollas y envases de vidrio, equipos metálicos y productos químicos termoestables. Se aplica a temperaturas superiores a 250 grados durante media hora. Otros métodos, entre ellos cabe citar la destilación, la ósmosis inversas y algunas técnicas cromatográficas. Método de coagulación del lisado de amebocitos. Este método se llama también ensayo de endotoxinas bacterianas. Se basa en la utilización del lisado del amebocito del cangrejo americano, debidamente tratado y conservado, que posee una proenzima capaz de transformarse en una enzima en presencia de endotoxinas bacterianas. En este momento se establece una serie de reacciones hasta llegar a una sustancia llamada coagulina, que provoca una turbidez o gelificación y de esta forma se puede visualizar la presencia de pirógenos en el preparado inyectable. El único inconveniente de este ensayo es que es específico para endotoxinas de bacterias gram positivas. Suele estar destinado a preparaciones donde el ensayo en conejos no es practicable. Asimismo, se suele utilizar para la determinación de pirógenos en productos radiofarmacéuticos, vacunas y preparados con productos derivados de biotecnología, preparaciones de gran volumen para administración parental y preparados inyectables destinados a vía intravenosa. Equipo para la detención cuantitativa de endotoxinas bacterianas. El Pyrokinetic Flex es un lector de tubo óptico que funciona en los ensayos cromogénicos y turbidimétricos para la prueba LAL, diseñado con la flexibilidad y la eficiencia en mente. El PK Flex está disponible en 3 configuraciones, los pozos 32, 64 y 96. Sensibilidad de detención 0,001 unidades por mililitro. Gotas oftálmicas o colirios. Se utilizan con fines terapéuticos o de diagnóstico. Entre los principios activos que se aplican en colirios se encuentran los antiinflamatorios, los antimicrobianos, los anestésicos locales, los mióticos, entre otros.
También deben incluirse entre los colirios las lágrimas artificiales que no contienen medicamentos propiamente dichas. Los colirios deben ser estériles, siendo la esterilidad, por tanto, el requisito más importante de los colirios. Tienen que elaborarse con las mismas exigencias que los preparados inyectables. Gotas óticas. Las gotas óticas se utilizan fundamentalmente para tratar determinadas afecciones a nivel del conducto auditivo externo. La constitución anatomofisiológica de la zona es similar a la de la piel. Así, la formulación de estos preparados deben plantearse de acuerdo con los mismos principios que se utilizan en los preparados dermatológicos. Hay que tener en cuenta que si el oído presenta alguna lesión física o supuración que ocasione la pérdida de continuidad del tejido, existe el riesgo de absorción sistémica del medicamento administrado. Los vehículos habitualmente utilizados en la elaboración de gotas óticas son la glicerina, el propilenglicol y otros glicoles. También pueden utilizarse vehículos acuosos adicionados de viscosantes. Cuando por necesidades del tratamiento sea conveniente utilizar preparados de consistencia semisólida, se pueden utilizar las pomadas elaboradas a base de mezclas vaselina, lanolina y sus derivados. Gotas nasales. Desde un punto de vista tecnológico, la elaboración de estas formas no introduce aspectos diferentes a los ya estudiados en otras formas líquidas. Sin embargo, conviene puntualizar algunos aspectos específicos relacionados con su formulación. Las gotas nasales deben formularse de modo tal que su instalación no lesione la integridad del epitelio nasal. Ha de permitir que la función secretora y la función ciliar se realicen con normalidad. Características que en este sentido debe reunir las gotas nasales se pueden resumir de la siguiente manera. Deben ser isoosmóticas o ligeramente hipertónicas, ya que se ha demostrado que las soluciones hipotónicas son perjudiciales para el epitelio nasal. Deben prepararse a pH entre 6,5 y 8,3, ya que parece ser este el ámbito en el cual el movimiento ciliar no se ve afectado de modo importante. Valores bajos de pH pueden inducir parálisis del movimiento ciliar. La utilización de mezclas tampón bórico-boratos no es aconsejable porque poseen cierta toxicidad sobre los cilios de la mucosa y por la posibilidad de que se produzca una absorción sistémica importante por los coadyuvantes viscosantes son interesantes porque permiten prolongar el tiempo de permanencia del preparado en el lugar de aplicación, pero conviene saber que, aunque en general carecen de acciones tóxicas, pueden frenar el movimiento ciliar. La disminución de la actividad ciliar que se observa al administrar las soluciones acuosas adicionadas de viscosantes como metilcelulosa y carbopoy se restablece poco después de su aplicación. No ocurre lo mismo cuando se utilizan soluciones oleosas, por lo que estas últimas están en desuso. Formas parentales de gran volumen. Las formas parentales de gran volumen se definen como aquellas soluciones estériles de volumen igual o superior a 100 mililitros, destinadas a ser inyectadas a través de la piel o las mucosas, de manera que las sustancias activas pasen directamente a los vasos sanguíneos, los órganos, los tejidos o las heridas. Se envasa en dosis únicas, tanto en recipientes de vidrio como de plástico. La elaboración de estas formas farmacéuticas, al igual que la del resto de los inyectables, precisa una metodología específica para conseguir preparados que reúnan los requisitos de esterilidad, pirógenos, partículas y otros contaminantes. En la formulación de estos preparados no se incluyen conservantes, ya que con los volúmenes que se infunden se administrarían cantidades que podrían resultar tóxicas. Estas formas parentales se emplean para fines muy diversos, y esto hace que se pueda hablar de diferentes tipos de preparados. Preparados como soluciones de gran volumen para uso intravenoso, soluciones para irrigación, soluciones para diálisis, soluciones cardioplégicas. Se excluyen de este grupo tanto la sangre como sus derivados. Felicitaciones, superaste un nivel más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Te invitamos a realizar el examen para que consolides tus conocimientos.